¿Tienes una hija, un hijo o alguien en tu vida por quien serías capaz de todo? Cuéntamelo en los comentarios, porque esta historia demuestra que a veces quienes parecen más frágiles son quienes tienen el valor de cambiarlo todo. Si alguna vez sentiste que nadie escuchaba tu verdad, esta historia es para ti. Dale me gusta si crees en la justicia desde el corazón y suscríbete para descubrir más relatos que podrían pasar en la vida real y que de hecho ya están pasando. El juzgado de los Cinto. Familiar número 12, en la Ciudad de México, estaba inusualmente lleno para ser un lunes por la mañana. Funcionarios, abogados y hasta estudiantes de derecho se habían enterado del caso. Una niña de 7 años había solicitado hablar ante el juez, y no como testigo. Afuera, la lluvia apenas tocaba los cristales, pero adentro el aire se sentía denso, como si todos contuvieran el aliento. La sala estaba en silencio. En la primera fila, Cecilia Andrade, uniforme escolar impecable, moños rojos en minocintal. Las trenzas. Abrazaba una carpeta de cartón decorada con corazones dibujados con plumón. A su lado, su madre, Rosana, mantenía la vista baja. Trabajadora de limpieza en una empresa de oficinas del centro, apenas había podido permitirse ese día libre. La habían citado por una nueva audiencia de custodia. El padre de Cecilia, desaparecido desde que la niña tenía 1 año, había reaparecido solicitando la patria potestad. La razón no estaba escrita en el expediente, pero todos en la sala sabían el rumor, una herencia. Un tío lejano, millonario, había fallecido sin herederos directos, y Cecilia, reconocida legalmente por su padre aunque él jamás la crió, aparecía como beneficiaria principal. El juez, un hombre serio con décadas en la judicatura, revisaba los documentos en silencio. Estaba acostumbrado a padres que reaparecían por conveniencia, pero había algo diferente en ese expediente. Una carta, una que no venía de un abogado, sino escrita a mano por la propia Cecilia, con ortografía impecable y argumentos legales sorprendentes para alguien de su edad. La carta pedía que se le permitiera defender a su madre, no como menor, no como víctima, como abogada. Cuando el juez alzó la vista, dijo con voz grave: «Cecilia Andrade, ¿estás aquí?». La niña se puso de pie sin titubear. Caminó hacia el centro de la sala con pasos cortos pero firmes. Se detuvo frente al estrado, levantó la mano derecha y dijo con voz clara: «Presente, señor juez. Yo soy Cecilia Andrade y soy la abogada de mi madre». Hubo un instante de inmovilidad total. Los murmullos se apagaron. El abogado del padre frunció el ceño, visiblemente incómodo. Rosana, desde su asiento, llevó una mano a la boca, conteniendo la emoción. Algunos asistentes pensaron que era una actuación, una forma de llamar la atención. Pero cuando Cecilia abrió su carpeta y empezó a hablar, todo cambió. «Mi madre me crió sola desde que tengo memoria», comenzó Cecilia sin leer. Sabía cada palabra de memoria. «Mi padre, el señor Carlos Andrade, abandonó el hogar cuando yo tenía 9 meses. No hay visitas, no hay llamadas, no hay cumpleaños ni navidades compartidas. No hay fotografías juntos. Él no estuvo». El juez la observaba con atención. No interrumpía. Tomaba notas. El secretario del tribunal dejó de teclear por un momento. La niña sacó de su carpeta una hoja plastificada con una tabla de fechas y eventos. «Aquí están los registros de asistencia médica, escuela y los recibos de pago de renta y alimentos, todos firmados por mi mamá. Ningún documento tiene participación o firma de mi padre en 7 años». Mientras hablaba, algunos asistentes no podían evitar conmoverse. No era la voz de una niña actuando. Era la voz de alguien que había estudiado, investigado y decidido hablar con la verdad aunque doliera. El abogado del padre pidió la palabra. «Señoría, objetamos este testimonio. La menor no tiene capacidad legal para representarse ni representar a otro. Esto es un teatro». El juez lo miró con calma.
He leído su objeción, pero también he leído su demanda y me interesa saber por qué ahora, después de 7 años, su cliente ha decidido buscar la custodia completa de su hija. Cecilia interrumpió. «Puedo responder a eso, señor juez». El magistrado asintió. La niña volvió a su carpeta y sacó una grabadora pequeña de esas de reportero. Hace 2 semanas, cuando mi padre vino a conocernos, dejó su celular en la mesa por accidente. Yo estaba cerca. Escuché su llamada con su abogado. Aquí está la grabación. Hubo un revuelo en la sala. El juez pidió silencio. La grabación comenzó a sonar. «Sí, ya vi. La herencia es real. Si consigo la custodia, todo ese dinero será manejado por mí. La niña es menor y la madre no tiene ni cómo defenderse. Esto será fácil». Rosana rompió en llanto. El abogado del padre pidió suspender la audiencia, pero el juez lo detuvo. Su cliente acaba de poner en riesgo todo el proceso con esa grabación. La menor ha presentado una prueba contundente. La audiencia continúa. Cecilia, sin temblar, miró directo al juez. «No quiero el dinero, no me interesa. Yo lo que quiero es que dejen de hacerle daño a mi mamá. Por eso estoy aquí. Por eso aprendí el Código Civil. Por eso estudié la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Porque si nadie nos defiende, al menos lo intentaré yo». Rosana apenas podía sostenerse en su asiento. Su hija no solo estaba hablando con autoridad, estaba poniendo en evidencia un sistema entero. En la sala, algunos lloraban, en silencio, otros tomaban notas frenéticamente. El juez hizo una pausa larga, luego se dirigió a la sala. «Nunca en mis años de carrera he visto algo así. Cecilia, el tribunal te escucha. Puedes continuar». Y así fue como todo cambió, no por un abogado de renombre, no por una estrategia millonaria, fue por la voz de una niña decidida a defender a quien más la amaba. Cecilia no llegó sola a ese momento. Aunque su fuerza era suya, había una mujer detrás que había visto el fuego en sus ojos desde el primer día, la profesora Elena Vargas, su maestra de 2º grado. Elena tenía 42 años y una historia que pocos conocían. Se había graduado en Derecho con honores en la UNAM, pero cuando su madre enfermó, abandonó su carrera para cuidarla. La docencia llegó como un empleo temporal y se convirtió en su vocación silenciosa. Nunca volvió a ejercer como abogada, hasta conocer a Cecilia. Todo comenzó cuando Cecilia, después de clase, se le acercó con una pregunta simple pero inesperada. «¿Usted sabe qué es un recurso de amparo?». Elena la miró confundida. «¿Dónde escuchaste eso?». «Lo leí en un libro que encontré en el metro. Era viejo, pero interesante. Quiero saber cómo se usa para proteger a alguien». Esa fue la primera chispa. Día tras día, Cecilia llegaba con nuevas preguntas. Sobre leyes, sobre derechos, sobre juicios. Preguntas que una niña de 7 años normalmente no hace. Elena empezó a prestarle libros. Le enseñó a subrayar, a organizar ideas. Y un día, Cecilia llegó con una frase escrita en su libreta. «Yo voy a defender a mi mamá». Fue entonces cuando Elena comprendió que no podía quedarse al margen. No esta vez. Regresó a sus viejos apuntes. Contactó a un exprofesor que aún trabajaba en el Poder Judicial. Le pidió asesoría y en su tiempo libre, después de clase, en su pequeño departamento en Iztacalco, empezó a formar a Cecilia como si fuera su propia pasante. Si vas a hablar ante un juez, no puedes improvisar. Vas a estudiar como una abogada de 1900. ¿Verdad? Organizó simulacros de audiencia en su sala, usó muñecos como fiscales y testigos e imprimió artículos del Código Civil adaptados para que Cecilia los comprendiera sin dificultad. No era un juego, era entrenamiento. «Nunca levantes la voz», le decía Elena. «La fuerza no está en gritar, está en saber más que quien grita». Por las noches, Rosana llegaba agotada del trabajo, pero siempre se sentaba con ellas, aunque no entendiera todo. Ver a su hija aprender era su mayor orgullo.
No quiero que cargues con esto, mi amor, le decía. Esto no te corresponde. Pero Cecilia siempre respondía lo mismo. No lo cargo, lo elijo, porque nadie va a hablar mejor por ti que yo. Mientras Cecilia y Elena preparaban su defensa, el otro lado también se movía. Carlos Andrade, el padre ausente, tenía ahora un abogado nuevo, Diego Padilla, joven, ambicioso y acostumbrado a ganar con tecnicismos. Lo que no tenía de ética, lo compensaba con agresividad. «Es solo una niña», le dijo a su cliente. «Si llora, en audiencia ganamos. Si no, igual la desacreditamos. Nadie serio va a tomarla en cuenta». En su estrategia, comenzaron a construir una narrativa, que Rosana había impedido el contacto con el padre, que la niña había sido manipulada emocionalmente, que Cecilia no tenía estabilidad emocional para decidir sobre su futuro. A falta de pruebas reales, usaron suposiciones, pero el juicio real no se libraba solo en los tribunales. En la escuela, una mamá de otro alumno filtró la historia. En redes comenzó a circular una imagen de Cecilia entrando al juzgado con su carpeta rosa. Algunos la llamaban niña genio, otros decían que era una víctima usada por adultos. Los medios empezaron a pedir entrevistas. Rosana no aceptó ninguna. Elena tampoco. «Esto no es un espectáculo», decía la maestra. «Esto es una lucha por la verdad». Una tarde, mientras preparaban un nuevo argumento, Cecilia miró a Elena con preocupación. «¿Y si no me dejan hablar? ¿Y si el juez cambia de idea?». Agachó frente a ella, le tomó las manos con suavidad y dijo: «Entonces dejas tus papeles sobre el estrado. No necesitas decir nada más. Ya hiciste lo que muchos adultos jamás se atrevieron a hacer, defender lo justo». Rosana, desde la cocina, escuchaba con lágrimas en los ojos. Había criado a su hija con lo mínimo, pero con valores inquebrantables, y ahora esa niña se alzaba como un muro frente a una tormenta. El juicio se acercaba. El país empezaba a conocer el nombre de Cecilia Andrade, pero lo que nadie imaginaba era lo que estaba por venir. El día del juicio final llegó más rápido de lo que esperaban. Afuera del tribunal, cámaras de televisión y reporteros aguardaban con micrófonos en mano. Algunos querían la historia curiosa de la niña abogada, otros simplemente el escándalo. Pero Cecilia no los miraba. Caminaba entre ellos con la carpeta contra el pecho, flanqueada por Rosana y la profesora Elena. En la entrada, una periodista extendió un micrófono. «Cecilia, ¿cómo te sientes? Antes de defender a tu mamá». La niña se detuvo solo un segundo, no para dar una declaración, sino para mirar directo a los ojos de la reportera. «No la voy a defender, voy a decir la verdad, y eso debería ser suficiente». Dentro del tribunal, la tensión era palpable. El juez ya no era indiferente. Había revisado todo lo entregado por la niña, las grabaciones, los documentos, los reportes escolares. Pero también sabía que ese día debía cumplir con la ley, no con la emoción. Carlos Andrade, vestido, con saco y sin corbata, llegó confiado. Su abogado le palmeó el hombro antes de entrar a la sala. «Relájate, hoy salimos con custodia compartida mínimo». Pero lo que no sabían es que Cecilia tenía preparada una última jugada. Cuando fue llamada a declarar por segunda vez, la niña se paró firme. Sacó de su carpeta una hoja doblada en 4. Era un acta notarial. El juez la recibió, la leyó y levantó una ceja. «¿Estás segura de esto?». «Completamente, señor juez». La hoja decía lo siguiente: «Por voluntad propia, renuncio formalmente a cualquier beneficio económico proveniente de la herencia del señor Esteban Andrade. No quiero su dinero, no quiero su nombre, solo quiero justicia para mi mamá». El silencio fue más denso que nunca. El abogado del padre intentó objetar, pero el juez lo interrumpió. «Esto cambia completamente el móvil de la demanda». Cecilia continuó: «No es justo que alguien que nunca estuvo intente comprarse una relación. No quiero crecer bajo una mentira. Mi mamá no tiene
dinero, pero tiene tiempo, tiene amor. Me escuchó cuando tuve miedo, me abrazó cuando me enfermé, me enseñó a decir la verdad aunque duela, y eso, señor juez, es ser familia. Rosana ya no podía contener el llanto. La sala completa estaba en silencio. Una funcionaria del juzgado, que había visto cientos de casos de custodia, se limpió discretamente las lágrimas. El juez pidió receso. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar, porque esa niña acababa de poner sobre la mesa algo que no estaba en ningún artículo del código: la dignidad. En los días siguientes, el caso de Cecilia se volvió viral, pero no como un escándalo. Fue algo distinto. El video de su declaración, grabado sin permiso por un asistente del tribunal, fue compartido por millones de personas. Su frase, "Solo quiero justicia para mi mamá", fue replicada en medios, programas de televisión e incluso por senadores. Pero mientras eso ocurría afuera, dentro del juzgado se analizaba un punto clave. ¿Era legalmente válida la participación de una menor en una audiencia de esa naturaleza? ¿Podía influir en una sentencia? El juez, presionado por la atención pública y por la fuerza del caso, convocó a una junta extraordinaria con el Ministerio Público, representantes del DIF y un equipo de psicólogos. Todos debían evaluar si Cecilia había actuado por su cuenta o si había sido manipulada. La conclusión fue unánime. Cecilia tenía plena conciencia de sus actos, hablaba con claridad sobre sus derechos y emociones, y mostraba madurez emocional superior a la media. El juez tomó entonces una decisión inédita. Incluyó su testimonio como prueba clave en el dictamen final. Días después, en una audiencia privada, el fallo fue leído en voz alta. El tribunal niega la solicitud de custodia al señor Carlos Andrade. Declara a Rosana Martínez como única responsable legal de la menor Cecilia Andrade, quien ha demostrado de manera libre y razonada su voluntad de permanecer bajo su cuidado. Rosana se cubrió el rostro con las manos. Cecilia la abrazó por detrás. No saltó, no gritó. Solo cerró los ojos y dijo en voz baja: "Ya está, mamá, ya no nos pueden quitar nada". El abogado del padre abandonó la sala sin decir palabra. Carlos, visiblemente abatido, salió rodeado de reporteros que buscaban una declaración. No dijo nada. Elena, en cambio, caminó hasta el estrado con Cecilia de la mano. El juez las miró y dijo: "No sé qué serás de grande, Cecilia, pero si decides ser abogada, me encantaría que un día ocuparas este lugar". Ella no respondió, solo asintió. Ese día la justicia no solo fue una resolución, fue una lección, porque a veces basta una voz pequeña y valiente para que un sistema entero empiece a escuchar. El caso de Cecilia ya no era solo un expediente judicial. Había cruzado fronteras, roto rutinas mediáticas y, sobre todo, había despertado conciencias. Por primera vez en años, los noticieros abrían con una historia de justicia real, sin sangre, sin corrupción, sin escándalos, solo con verdad. En redes sociales surgieron miles de mensajes de niñas y niños que escribían: "Yo también quiero aprender mis derechos". El nombre de Cecilia se volvió un símbolo. Universidades le ofrecieron becas. Editoriales querían publicar su historia. Pero ni Rosana ni Elena aceptaron ninguna oferta. Para ellas no se trataba de fama, sino de proteger la esencia de lo que había ocurrido. Una mañana, mientras desayunaban en la misma mesa de siempre, pan tostado, jugo de naranja y café barato, Cecilia rompió el silencio. "¿Y si todas las niñas supieran lo que yo aprendí?". Elena la miró con atención. Esa frase no era una fantasía, era una idea. ¿A qué te refieres? A que no sea solo yo, a que en las escuelas también enseñen eso. Cómo defenderte, cómo reconocer una injusticia, cómo decir que no. Así nació el proyecto. Al principio fue solo una carpeta más. Educación jurídica infantil.
Propuesta piloto. La elaboraron juntas. Cecilia, Elena y un pequeño grupo de profesores. Nadie lo financiaba, nadie lo pedía, pero ya estaba en camino. Una ONG local escuchó de la iniciativa y ofreció un espacio para talleres. Niñas y niños comenzaron a llegar los sábados por la mañana, a escuchar a Cecilia hablar de derechos, de respeto, de consentimiento, de ley, no desde un lugar académico, sino humano. Su forma de explicar era directa, empática, comprensible, porque hablaba como una de ellos. Rosana las acompañaba siempre, sentada al fondo, con una sonrisa contenida, como si aún no creyera que todo eso era real. De limpiar escritorios en oficinas ajenas, ahora observaba cómo su hija transformaba la vida de otros. Una tarde, una niña de 8 años le dijo a Cecilia: «Antes tenía miedo de hablar, pero ahora sé que puedo decir lo que siento, como tú». Y esa fue la validación más poderosa que Cecilia pudo recibir. Lo que empezó como un taller en una pequeña ONG, pronto se convirtió en un movimiento. En menos de 6 meses, más de 30 escuelas en 1900, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz solicitaron el programa de Educación Jurídica Infantil. Los padres querían que sus hijos aprendieran lo que Cecilia había demostrado en el tribunal, que la ley también era para ellos. Una diputada local, al ver el impacto del programa, solicitó una audiencia con Cecilia y Elena. Fue en el Congreso de la ciudad. Cecilia entró con su misma carpeta rosa, ya gastada en los bordes, pero aún llena de anotaciones y dibujos de corazones. «¿Qué propones, Cecilia?», le preguntaron los legisladores. La niña respondió sin dudar: «Que todos los niños en México tengan una materia en la escuela donde aprendan lo básico sobre sus derechos, sobre la Constitución, sobre qué hacer si alguien les hace daño, no para ser abogados, sino para no ser víctimas». El salón se quedó en silencio, igual que en el tribunal meses atrás. Los medios replicaron la reunión. Editoriales la titularon: «La niña que quiere cambiar la educación con leyes». La propuesta fue presentada oficialmente como iniciativa ciudadana. Llevaba por nombre Ley Cecilia Andrade para la Educación Jurídica Infantil. Muchos dudaron que avanzara, pero lo que vino después fue inédito. Miles de firmas llegaron en menos de un mes. Profesores, padres, jueces, psicólogos, ciudadanos comunes, todos con un mensaje claro: sí, queremos esto. Rosana, que hasta entonces se había mantenido alejada del foco público, aceptó dar una entrevista. Fue en la radio, de noche, con voz temblorosa. «Yo solo quería proteger a mi hija, pero al parecer ella vino a proteger a muchas más». Un año después, la ley fue aprobada por mayoría en el Congreso. Cecilia estuvo presente en la sesión. No aplaudió, no se paró, solo escribió una línea en su libreta. Una ley no cambia todo, pero cambia algo, y eso ya es mucho. Ese día, saliendo del recinto, una mujer la abrazó en la calle sin pedir permiso. Era una madre que había perdido la custodia de su hijo injustamente. «Gracias», le dijo llorando, «por recordarme que no estamos solas». Cecilia no respondió, solo la abrazó también, porque a veces la justicia empieza por escuchar y luego por actuar. Pasaron los años. Cecilia creció entre libros de derecho, aulas comunitarias y conferencias donde la miraban como un ejemplo, aunque ella insistía en que solo había hecho lo necesario. Terminó la secundaria con excelencia, ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM con una beca completa y fue una de las alumnas más jóvenes en la historia moderna de la institución. Pero su vida no fue solo estudio. También conoció el cansancio de las expectativas, el peso de ser un símbolo. A veces quería desaparecer, tener una vida normal, ir al cine sin que alguien le dijera: «Tú eres la niña del juicio». Rosana lo entendía, y por eso nunca dejó de ser madre antes que admiradora.
Cada cumpleaños lo celebraban en casa, con comida casera, silencio y descanso. Nunca permitieron que la historia se convirtiera en mercancía. Elena, por su parte, dejó la docencia cuando Cecilia entró a la universidad. Se convirtió en asesora legal de organizaciones dedicadas a la infancia. Fundó, junto con Cecilia, el Instituto Nacional para la Defensa Jurídica Infantil, un centro sin fines de lucro que prestaba asesoría gratuita a menores en situación de vulnerabilidad. En 5 años, lograron intervenir en más de 600 casos. Muchos no llegaron a juicio gracias a su mediación. En otros, acompañaron niñas y niños que, como Cecilia, necesitaban que alguien les tomara en serio. Un día recibieron una carta del extranjero. La ONU las invitaba a participar en una conferencia internacional sobre infancia y justicia. Cecilia fue elegida para hablar en el pleno principal, representando a toda América Latina. Su discurso no duró más de 7 minutos. No usó PowerPoint ni gráficos, solo su voz. Yo no vine a contar una historia bonita. Vine a hablar de lo que pasa cuando una niña se atreve a decir la verdad y el sistema decide escucharla. La ovación fue de pie. Delegaciones enteras lloraban. La revista Time la eligió para su portada bajo el título La abogada que empezó a los 7 años. Era la mexicana más joven en lograrlo. Pero más allá de los reconocimientos, Cecilia tenía una meta: que lo que vivió no fuera una excepción. Cecilia Andrade se graduó con honores a los 22 años. Su tesis, titulada Justicia Infantil y Participación Directa de Menores en Procesos Familiares, fue reconocida como una de las más importantes del año en América Latina. Abrió una pequeña oficina en la colonia Narvarte, lejos de los reflectores. Allí atendía casos de manera directa, sin asistentes ni secretarias. Le gustaba mirar a los ojos de quienes llegaban buscando ayuda. Le recordaban a su madre. Rosana seguía trabajando, ahora como administradora en una escuela primaria. Nunca quiso dejar de trabajar. Decía que el trabajo la mantenía con los pies en la tierra. Por las tardes, aún preparaba café y pan para cuando Cecilia llegaba a casa. Una tarde cualquiera, revisando archivos antiguos, Cecilia encontró la vieja carpeta rosa de unicornios, la misma que había llevado al juicio cuando tenía 7 años. Estaba desgastada, con los bordes doblados, pero intacta. La abrió lentamente. Allí estaban sus primeras anotaciones, sus dibujos de corazones y una frase escrita a mano con plumón azul. Yo soy la abogada de mi mamá. Cerró los ojos y sonrió. Ese día escribió una nueva frase en su diario. Hoy no defendí a nadie. Hoy solo escuché. Y eso también es justicia. Cecilia no se convirtió en política, ni en celebridad. Siguió siendo abogada. Una buena abogada, la que escucha, la que recuerda, la que cree que una verdad pequeña, dicha con fuerza, puede cambiar la vida de muchos. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo empezó todo, ella respondía con serenidad. Empezó el día que alguien intentó quitarme a mi mamá y decidí que no iba a permitirlo. Su historia ya no le pertenecía. Era parte de una transformación más grande. Una que comenzó en un tribunal silencioso, con una carpeta rosa en las manos, y el amor de una hija que simplemente no iba a rendirse.